El abogado Henry Cucalón, ex candidato presidencial. Qué gusto que nos acompañes, Henry, bienvenido. El gusto es mío, Luisa, muy buenos días, un gusto compartir aquí y saludo a todos los seguidores. Bueno, hay muchos temas y mucha tela que cortar en lo político y yo quiero comenzar preguntándote a propósito de esa vasta experiencia que has tenido como un político de trayectoria y en 2 ocasiones asambleísta, de todos los hechos que se están dando en la asamblea, pero sin duda el más grave y el que más preocupa la situación de este asambleísta del RC5, el señor Díaz. ¿Qué es que está pasando en la asamblea? Porque a mí, en lo personal, me llama poderosamente la atención cómo vota el país, que tal vez no se informan de quiénes integran los cuadros de cada una de las tiendas o movimientos políticos y luego nos llevamos este tipo de sorpresas tan desagradables. Y eso que no termina la semana aún. La asamblea todos los días nos trae sorpresas desagradables de todas las bancadas. En el caso del asambleísta en mención, siempre fue una ficha, siempre vulgar operador del correísmo, de muy baja ralea. Ahora nos enteramos inclusive que tiene una acusación, una investigación por violación. Y para ponerle la cereza en el pastel, hace pocos días ha presentado un proyecto de reformas, palabras más, palabras menos, como un saludo a la pedofilia, bajándole inclusive el tema de la edad, el tema de las relaciones sexuales. Pero lo más cumbre es que una manga de ignorantes que tiene de compañeros le han firmado el proyecto y ahora todo el mundo dice yo no fui, no sé, y eso revela lo de fondo. No leen nada, no saben nada, no se preparan, no están a la altura de las circunstancias que piden los ciudadanos. Entonces, ¿cómo es que están allí? Porque al final del camino, el pueblo es el soberano y es el que vota y el que los lleva ahí a la asamblea. El voto en plancha y la responsabilidad que tienen quienes los ponen en las listas, que son los gerentes, propietarios, caudillos de los partidos políticos. Que en este caso, el pueblo, por decisión soberana, en esta ocasión hizo que 2 grandes fuerzas políticas, no quiero decir partidos, se lleven prácticamente el 90% de las curules. Eso no es lo que querían, pero miren qué es lo que nos muestra. Parecería un concurso para elegir cuál es el asambleísta más sátrapa. Y no pasamos el segundo mes todavía del nuevo, ¿cómo es? La nueva asamblea. Henry, ¿qué es lo que procede y qué es lo que dice la norma legislativa para actuar en estos casos? Ya de momento RC5 le ha dicho, chao, usted sale de aquí, ahora sí, juntos pero no revueltos, no lo conocemos, nunca lo hemos visto. 1, y 2, ¿qué corresponsabilidad tienen los que ahora dicen que no saben lo que firmaron? Es una responsabilidad política ante el mayor tribunal, que es el de la ciudadanía, el del elector, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter penal, porque ya mismo tienen que desaforarlo a ese asambleísta, porque tendrá que venir la respectiva solicitud de autorización para el enjuiciamiento penal por la investigación que tiene por la presunta violación. Primer acto, tienen que desaforarlo, o sea, levantarle la inmunidad parlamentaria, ese es el término de carácter jurídico, y que la gente sepa también cuál es el nivel de asambleístas que firman y apoyan cosas sin saber. Lo mismo sucede, y voy a hacer el vínculo con esta desagradable semana que hemos tenido con las pésimas noticias que emanan desde el órgano legislativo, con el tema del asambleísta apellido Serrano. Dominique Serrano, 19 años. La crítica fundamentada por andar dibujando. Ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que tiene a toda la parentela metida en la Asamblea Nacional. Vieja y corrupta práctica que pensamos que había sido superada y que por si acaso no hay falta de norma para poder aplicar las sanciones respectivas. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Porque si hay norma, ¿cómo es que tiene toda la parentela allí? Porque les han jugado Serrano vivo, lastimosamente, a las autoridades de la Asamblea, que me parece bien, primero que acepten el error, que tomen las medidas, me parece plausible, que saquen a las personas, no entiendo por qué el tema es reservado, todo el tema de lo público por transparencia debe ser conocido por la ciudadanía, quién es la parentela, los nombres
y no solamente del asambleísta Serrano, sino de sus patrocinadores y de sus padrinos, porque hay varios asambleístas que tienen familiares cruzados. Hay alguna gente, y aprovecho este espacio para decirlo, que pensaban que la prohibición era solamente tener familiares en tu despacho. Recordemos que cada legislador tiene 2 asesores y 2 asistentes. No. Tanto el artículo 159 de la Ley de la Función Legislativa, el artículo 8 del Reglamento de Contratación de Asesores y el artículo 7 del Reglamento para Talento Humano prohíbe la contratación cruzada. Es decir, yo te pido a ti que me pongas en tu despacho a mi familia y yo pongo en mi despacho tu familiar. Eso siempre ha estado prohibido. Que lastimosamente ha habido esas prácticas condenables y delenables no significa que está bien y ahora nos quieran sorprender como que recién vamos a reformar el reglamento para poner orden. No, ahí ya existe una responsabilidad y espero que el asambleísta Serrano y otros, principalmente el del Hornado Solidario, sean procesados en la vía de la asamblea. No estoy hablando todavía de delitos, estoy hablando de infracciones porque han tenido una conducta contraria a la ley y al reglamento de la función legislativa. Eso quiere decir que en el caso del asambleísta Serrano, la sanción legislativa no iría solamente por el hecho de estar distraído dibujando absolutamente, y no estar presente. Absolutamente. Pero puede esa es una nimiedad. Porque conversábamos extra cámaras y extra estar al aire junto a Henry y no sé, no quiero liberar o justificar la acción del asambleísta Serrano, un joven de 19 años que podría ser hijo mío, pero a los 19 mío años también. de edad, así es, a los 19 años, Henry, no sé, yo pensaba en otras cosas, jamás me habría imaginado o pensado que yo iba a estar a los 19 años en la asamblea y a veces cuando uno está, incluso en alguna reunión importante, a veces uno dibuja estrellas, hace caras felices en el papel. Totalmente. Por favor, o sea, no sé, creo que en ese aspecto se está satanizando. La pregunta es, ¿quiénes serían los responsables de que este joven esté allí en la asamblea, en algo que no es para él, para lo cual tal vez no está preparado? No quiero con eso desmerecer su valía como ser humano, como un joven que puede tener justas aspiraciones, pero yo creo que esa pregunta en verdad se la debo hacer a los que votaron. Totalmente de acuerdo. No creo ni considero que el tema de andar dibujando, que es susceptible a una crítica, sí, sea para que lo procesen y para que le endilguen responsabilidades. Estamos de acuerdo. El tema de la contratación de familiares y familiares cruzados, sí, eso tiene que ser procesado a la interna, no digo que sea un delito. ¿Y cuál es la sanción en ese caso? Porque ha incurrido en una conducta ilegal de lo que está expresamente prohibido. Y hay varios tipos de sanciones para eso. La más alta llega hasta la institución, pero comienza con sanciones leves, etcétera, y va. Inclusive hay varios tipos de sanciones que llegan hasta la institución. ¿Y cuál es la que ameritaría en este caso? Yo pondré el ejemplo que sea la mayor, pero en todo caso vamos a lo de fondo, que es lo que tú decías. ¿Por qué está ahí? Ayer leí un excelente artículo de Felipe Rodríguez, un gran abogado, analista, que decía, un hombre que tiene PhD, etcétera, que él a los 19 años no hubiera estado listo para poder ir al Congreso a hablar de contratación pública, hablar de derecho constitucional, hablar de impuestos, qué son los impuestos regresivos, hablar de temas concernientes a derechos de las personas, derechos de libertad, etcétera. La gran pregunta es quién lo puso ahí. ¿Por qué lo pusieron ahí? Más allá que saludo que la juventud esté comprometida. A mí que me gusta la historia, he leído que Rodrigo Borja, cuando tenía 19 años y ya estudiaba en la Universidad Central leyes, iba a las barras de la Asamblea Nacional, a las tribunas, para aprender cómo hablaba Andrés F. Córdoba, cómo hablaba Raúl Clemente Huerta. Eso es lo lógico, y comienzan a lo mejor como asistentes parlamentarios, entre otras cosas, ¿me explico? Claro. Pero aquí pues el populismo, por así decir, y el clientelismo, porque se nota cuál es el vínculo que tiene con el del Hornado Solidario, que es el asambleísta Recalde, que es el centro de toda esta operación, obviamente se nota que es una cuota. Y como la gente ha votado en plancha, porque votaron por el anticorreísmo o el antinovoísmo, sino no a favor de algo, entraron por las tranqueras. Ese es el tema. Pero ya ahorita vemos, a menos de 2 meses de la asamblea, ¿cómo ves? Hace agua el tema. Y eso que normalmente todas las asambleas, hasta las presididas por impresentables, al principio siempre comienzan bien.
Henry, hemos dicho por qué está ahí Dominique Serrano, por qué está ahí Santiago Díaz. ¿Cómo llegó allí? ¿Qué hace allí? Porque es un operador del correísmo de absoluta confianza de los jefes de esa organización. Y si uno revisa el proceso de ligados, que recomiendo que la prensa lo está sacando muy bien, el tema del Consejo de Participación, ahí se ve pues cómo piden que intervenga, que él no es el operador. Frase maldita que hay en la política ecuatoriana, una frase que quería desaparecer. No digamos que es el pensador, sino el operador, que es casi pues la peor palabra que puede existir en política, ¿no? Ahora, tú eres un hombre de derecho. Habida cuenta de que ya ha trascendido de que este hombre está procesado por violación a una menor de edad. Está investigado. Está siendo investigado. Bien, bien la rectificación. Está en proceso de investigación. Hay una denuncia, en todo caso, en firme y ha comenzado el proceso de investigación. Legalmente de allí, ¿qué es lo que viene? Y legislativamente hablando, ¿qué es lo que debe o va a suceder de acuerdo a las normas que rigen a la Asamblea con el caso de Santiago Díaz? Mire, varias situaciones. Una, a medida que el proceso avance como tal, van a tener que pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que pueda avanzar la investigación, proceso y acusación respectiva. Esperemos que la Asamblea lo tramite favorablemente, le levante la impunidad. No debe ser que esto sea un escudo para un delito que es terrible, es un delito de lo que lo acusan, un delito craso, como es un delito contra la vida, contra la integridad sexual, no tiene nada que ver con las funciones de asambleísta. E internamente lo menos que puede suceder es que le den haciendo, como dicen popularmente en las esquinas, una licencia sin sueldo para que se pueda defender, sin que esté en funciones de parlamentario. Recordemos, Luisa, que hay medidas de carácter administrativo, medidas de carácter político y medidas y sanciones de carácter penal. Son tres universos que operan por separado y que a veces se fusionan, pero no necesariamente. ¿Y qué es lo que cabe aquí? Es lo que te estoy comentando. Uno, avanzando el proceso penal, tienen que desaforarlo, tienen que levantarle la inmunidad parlamentaria para que sea procesado penalmente a solicitud de la justicia, no es de parte, no es que la misma asamblea lo hace de oficio. Hasta ahora me acuerdo cuando el idiota que era fiscal general del correísmo, Carlos Vaca, en pleno juicio, me pidió que yo me levante la inmunidad parlamentaria cuando lo estaba acusando. Y ese era el fiscal general. Imagínense cómo era el resto de la tropa que estaba ahí. No, señores, eso es a solicitud de la justicia. Y en la parte administrativa, la misma Asamblea Nacional, lo que corresponde es que si él no lo ha solicitado, tienen que automáticamente darle una licencia sin sueldo porque no puede permanecer en la Asamblea mientras esté investigado por esto. Y en lo concerniente al proyecto que él pretendía impulsar de que con el consentimiento los menores de 14 años podían tener relaciones sexuales. El proyecto nació muerto, ni siquiera ha sido aún calificado por el CALI, con el retiro de las firmas de los asambleístas y sus compañeros que no leen nada, no leen las noticias, no leen, no estudian, no saben de qué es la vida, firman lo que sea por alcahuetear a lo que le ponen los compañeros de bancada, evidentemente ya, y con la presión de la opinión pública, digamos que nació muerto, por así eso no va a ser procesado jamás. ¿Y cómo quedan los que firmaron junto con él ante la vista pública? Con una crítica de la ciudadanía, evidentemente, con muy bajos niveles de aceptación. Y eso es válido porque la ciudadanía tiene que expresar su desacuerdo en una democracia. Y eso está bien. Ya te está dando cuenta cuáles son los quilates de esta nueva asamblea. De lado y lado, porque lo que hemos visto esta semana es que por el lado de la bancada de gobierno, la parentela está sin parar entre el Hornado Solidario y el que dibuja, y del lado de la Revolución Ciudadana, mal llamada Revolución Ciudadana, ya ves pues cuáles son las prácticas que tienen estos asambleístas. Todo esto me lleva a colegir también que definitivamente ese voto en plancha le ha hecho mucho daño al país, porque ya uno no vota por personas para poder distinguir cuáles son sus cartas credenciales, aquellas que le asisten, si es una persona preparada, si es una persona honesta, si es una persona bien intencionada, si es una persona que tiene algo que aportar a la sociedad y al país desde la asamblea. No es solamente el voto en plancha, porque hemos tenido todos los modelos y lastimosamente se han incrustado. Es un tema de falta de elecciones primarias de verdad y no la designación a dedo a los candidatos, en cuales todos los partidos, sin excepción, y se lo digo yo, han caído en esas prácticas. A veces aciertan, se le dan oportunidad a quienes lo merecen,
pero lastimosamente la gran mayoría de veces no. Y te digo una cosa, yo he estado en la Asamblea, he sido una persona preocupada por el devenir y la realidad nacional. Existió el voto en plancha desde el retorno a la democracia. A partir de las reformas del año 1997 se incorporó el voto entre listas que tú podías escoger en los mejores de las listas de los distintos partidos políticos. ¿Y funcionó aquello? También hubo los mismos problemas. Y de hecho, las críticas que existieron, fue de los mismos politólogos, analistas, pensadores que decían que no es lógico que una persona vote por el diputado, digamos, del MPD y también vote por un diputado del Partido Conservador, como que no tenía lógica. Y eso también derivó, acuérdese, tú tienes una dilatada trayectoria periodística, que como podías votar entre listas, también podías votar entre los candidatos del mismo partido. Claro que y sí. pasaba que a veces yo lo veía democráticamente como algo positivo, el que estaba tercero sacaba más que el primero. Pero yo tengo algunos defectos en mi vida, pero tengo talante democrático. En otros partidos eso llevaba hasta la bala, por así decir, pues, ¿no? Porque en la misma lista se comenzaban a torpedear, por así decir, y no peleaban por el proyecto de gobierno o por el proyecto legislativo, sino por quién llegaba. Y las relaciones de amistad y todo se perdían porque se mataban entre el segundo y el tercero, entre el cuarto y el quinto. Entonces, a pedido de todos estos analistas, etcétera, todos los partidos pensaron que volver al voto en plancha era lo mejor. Pero insisto, mientras no haya cultura política, compromiso y también quienes ponen a los candidatos que no se ponen en primarias, esa es la verdad, pese a que la ley así lo establece, tendremos estos resultados donde te meten carne y hueso y en algunos casos pellejo. Henry, ¿habrá más sorpresas que puedan derivarse de la bancada de la RC5 como el caso de Díaz? Porque yo me he quedado perpleja. Lo del tema de Dominique es un juego de niños frente a esta denuncia tan grave. Esto es solo el principio. Y a medida que vaya avanzando el caso Ligados, pero que está procesado, el ex miembro de la Liga Azul, representante insigne del correísmo en ese ente y las relaciones con los asambleístas, va a seguir más. ¿Por qué? Porque contando las honradas excepciones que, como toda regla en la vida, existe, la agenda de ese grupo político es solo la impunidad. No hay arenga, no hay propuesta, no hay proyecto, no hay nada en que ellos no pongan el tema de la impunidad. Del señor Glass, del ex vicepresidente de la República, Correa, sentenciado al caso Soborno. Entonces, es complejo hacer política así y cada vez se ven más vinculaciones con ilícitos de todo orden. Entonces, esperemos que del otro lado, porque el país es mucho más que el correísmo y que ADN, no se caiga en las mismas prácticas. Y digo esto porque las nuevas leyes que se están aprobando, algunas con artículos que tienen vicios de constitucionalidad, no digo toda la ley, digo algunos artículos, se le está dando facultades exorbitantes, facultades omnímodas, poderes completos ahora hasta para meter la mano a la justicia. Otros irán tener la justicia entre las manos, por así decir. Se le está dando la posibilidad a un señor que veo que ahora, señor Godoy, lo vuelven a poner en la terna, pues en la Corte Nacional de Justicia, lo cual siempre da a entender que hubo una treta de por medio. O sea que, ojalá, este señor Godoy, que tiene unas credenciales pero muy bajas, por decirlo menos, no se convierta en el Gustavo Yalc de este gobierno, por así decirlo. ¿Cómo evitamos que aquello suceda? Porque lo que sí está claro, y es lo que todos comentamos, desde el ciudadano de a pie hasta los más encumbrados, politólogos y gente conocedora del tema penal, de la justicia y del derecho, sostienen que definitivamente hay que ir a una declaratoria de emergencia del sistema judicial y hacer cambios, porque la situación no aguanta más. ¿Cómo despolitizamos la justicia y cómo la arrancamos de los tentáculos del crimen organizado, que lamentablemente también la ha permeado? Compromiso absoluto de los ciudadanos, de involucrarse en esto, de hacer control social sobre aquello y también responsabilidad de quienes dirigen tanto los partidos políticos como dirigen los destinos del Estado, de no caer en las viejas prácticas que condenamos
pero que cuando están en el poder las queremos poner en práctica, por así decir. Y eso no es lo correcto. Y si bien todos pedimos una gran reforma judicial, porque de nada va a servir los esfuerzos que hagan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, de capturar a los delincuentes, cuando tenemos un sistema jurídico, judicial, corrupto, como lo demuestran las sentencias que llevó adelante la fiscal general, Metástasis, Purga, Plaga, ahora vemos Pantalla, que es la tercera sentencia que tiene este corrupto impresentable del diablo Terán, que era un operador también de estas mafias políticas y del crimen organizado. Pero lo que a mí me llama la atención, y yo no he visto ningún abogado de renombre que lo justifique, que una ley que era para hacer contratación pública, metas un artículo de última hora para declarar la emergencia judicial, para poner y sacar a dedo a los jueces. Y me imagino que ahora está bien porque ahora están los buenos y antes estaban los malos. Y yo me hago la pregunta, ¿y quién define quiénes son los buenos? ¿Qué hacemos frente a esta situación? Ah, no, pues que ahí viene el tema de la responsabilidad también de carácter política, la activación de la sociedad civil, de los gremios, de las corporaciones, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Y aprovecho para decirlo, tenemos que poner las garantías básicas para que en este próximo concurso para fiscal general, porque esas son las reglas que tenemos, lo tiene que seguir llevando ese esperpento denominado Consejo de Participación Ciudadana, puedan participar las mejores mujeres y hombres especialistas en derecho penal, gente honesta, que sí las hay, pero que a veces tienen el temor de participar, porque dicen, ¿y por qué voy a participar si esto ya está todo mangoneado? Está todo manoseado para ya está que... amarrado, no, dicen pues, algunos. Y peor cuando vemos lo de Godoy, que es un impresentable también. Entonces, señores, con responsabilidad, no ha de ser que queremos reedituar o calcar lo que antes criticamos. Y principalmente en el tema de la justicia, y hago un guión aparte, también con el estado de propaganda. Eso no está bien, por si acaso. ¿A qué te refieres específicamente? El manejo que tiene el Estado de la comunicación. El Estado tiene perfecto derecho a informar lo que hace, pero por supuesto, sin duda alguna, gobierno que no informa, no hace. Pero entre eso y un aparataje comunicacional parecido al que tenía el correísmo, pero ahora las sabatinas reemplazadas por portales que cuestan bastante plata para imponer un relato, para imponer una narrativa, para clavar la posverdad y peor, a cuenta de los recursos públicos que escasean hoy en el ECOR, creo que no sería dable, ¿no? A propósito del trabajo y volviendo al punto de la Asamblea, la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional, la aprobación de la Ley de Inteligencia, la aprobación de la Ley de Integridad Pública a la que haces referencia, ya tiene más de 18 demandas en la Corte Constitucional, interpuestas por sectores como la FEWE, como el FUD, como la UNE, como los que están aglutinados en las cooperativas que se resisten a transformarse en bancos. ¿Cuál crees que vaya a ser la suerte de estas 18 o más demandas constitucionales? ¿Y qué evidencia esto en cuanto al trabajo que se ha realizado de parte del legislativo? Que dicho sea de paso, ya están reculando en el tema del seguro social y del tema de los aportes y la jubilación y lo que debería recibir cada jubilado que sale y termina su trabajo en el sector público. Porque todo lo han hecho al apuro. Estando de acuerdo conceptualmente en muchísimas de esas cosas, te lo digo porque creo que tenemos que avanzar y hay que hacer una oposición de alternativa, no una oposición de obstrucción, de paralizar las cosas. Eso no le conviene al país y hay que apoyar el régimen. Y saludo que haya un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que no quiero es sumisión. Lo que yo no quiero es que a futuro la Asamblea sea una oficina adscrita al Ejecutivo. Pero que haya colaboración, que haya coordinación, me parece bien, eso quiere el pueblo. ¿Dónde veo el problema? Muchas de esas demandas, que ya las van a etiquetar pues, con la posverdad y con los portales, están presentadas por temas de forma, no por temas de contenido, porque lastimosamente han tratado a las leyes económicas urgentes como si fuera un estropajo. Las leyes económicas urgentes tienen un trámite especial, duran 30 días, tienen que tener unidad de materia, solo se ven referir a lo económico.
Entonces, ellos presentaron interesantes proyectos. El primero, llamado de solidaridad al final, era de economías criminales. Le terminaron poniendo todo. El de contratación pública, que era de eficiencia, denominada finalmente integridad, le metieron 18 cuerpos legales en el último minuto, que no tienen nada que ver con la contratación pública. Bancos, cooperativas, ley de sociedad civil, tema de la justicia, le metieron todo. Señores, violaron la unidad de materia, pues, que tiene una lógica, que es la absoluta coherencia entre el contenido y la finalidad de la ley. ¿Por qué, Luis? Tiene una lógica. ¿Desconocimiento o sumisión? No, es totalmente liberado, porque el presidente lo sancionó inmediatamente, o sea, todo fue coordinado la operación. ¿Sabes por qué? Tiene una lógica, porque a diferencia de una ley normal que tiene otros plazos, donde el debate es mucho más amplio, temas de carácter penal, temas de carácter laboral, las leyes económicas tienen una vía rápida, que solo tiene que ver con una urgencia del Estado, poner o sacar impuestos, por poner un ejemplo, en una guerra, en un terremoto, en una necesidad premiante, entonces todos los plazos se acortan. Entonces tú no puedes sacrificar el debate. ¿Qué fue lo que ha sucedido con estas leyes? No solamente desde el punto de vista jurídico. En que el día siguiente, algunos por las redes sociales y otros como yo leyendo el periódico, nos enteramos que en el último minuto habían reformado 19 leyes. Y nos enteramos que ya estaban aprobados una serie de artículos que nunca supimos que habían estado en el debate. Inclusive artículos con los cuales estoy de acuerdo. No es una diferencia de fondo. Pero ¿y en qué momento se debatió? ¿En qué momento se insertó? ¿En qué momento se supo qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué consecuencias trae esto además de de las orden? demandas Porque de la Corte Constitucional? Constitucional es muy probable, y no me vengan con el cuento de decir que se oponen al gobierno, porque si tú haces cosas ilegales, el deber de toda Corte, nos guste o no, es ponerle un freno al poder. No es que están en contra de Juan o de Pedro, de Henry o de Daniel, sino que tienen que ser un contrapeso jurídico al poder. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Tema penal. Lo dije en estos micrófonos. Aprovecharon la ley urgente primera de solidaridad para elevar las penas y poner a 26 años pertenecer a un GDO y a 30 años liderar el GDO, Grupo de Delincuencia Organizado. Me parece bien. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? Más allá de todos los debates penales, del populismo penal acerca del aumento de penas. Pero hay un pequeño problema. Lo hizo la Comisión de lo Económico. Lo hizo en 30 días. Toda materia penal debe haberlo llevado la Comisión de Justicia. ¿Por qué? Porque hay un concepto de proporcionalidad en las penas que se denomina dosimetría. Y te la pongo simple para que no sea un tema de abogados. El mayor delito en el Ecuador era 26 años, asesinato. Ahora resulta ser que es 30 pertenecer a un GDO. O sea que es más 30 que 26. Significa que hoy la Asamblea Nacional, imagino que la Comisión de Justicia debe estar enfocada en eso, más en contenido que en fotos, que en selfies, deben estar moviendo todo el Código Penal, ¿no? Porque tienen que elevar las penas totalmente para que no haya este descuadre. No es que el delito de asesinato es el mayor delito, entonces debe estar por encima de los 30. Es un trabajo complejo de cirugía o de carpintería jurídica, si cabe la palabra. Eso hacen los legisladores. Me imagino que se han dado cuenta de eso, ¿no? Claro que es sí. Un trabajo arduo, que no es de la noche a la mañana para no cometer los errores como les ha terminado pasando, que por mejor hacer pusieron tal cantidad de artículos y no se dieron cuenta qué fue lo que pasó. Y ahora en una ley que es de zonas protegidas, también están violando la unidad de materia para insertar y arreglar de último momento los errores que cometieron en las otras. Señores, esto parece un jardín de infantes, y no por la edad, sino por el desconocimiento. Veremos qué pasa y qué decide o resuelve la Corte Constitucional. Esperemos siempre en favor del país, ¿no? Saludo a sí mismo, vamos a lo positivo. Así como hay diferencias, hay grandes coincidencias. El proceso de extradición, alias Fito, requerido por la justicia norteamericana, es una noticia positiva para el país, un claro mensaje en contra del crimen organizado. Una sola posición de país. En eso somos un solo puño. Todo lo que es la seguridad ciudadana debe trascender al gobierno, debe ser de Estado, debe ser a mediano y a largo plazo. No ha de ser que el crimen organizado nos encuentre a nosotros, a un Estado y a una sociedad desorganizada. En eso, una sola posición de país. El mensaje que le queda a los integrantes de ese crimen transnacional organizado con esta recaptura y tan pronto se materialice la extradición del hombre más peligroso y más buscado del Ecuador. El que acabas de decir, cero
impunidad y que las trafacías y los delitos que han venido cometiendo, inclusive estando detenidos, gracias a la cooperación internacional, porque estos son delitos de carácter transnacional, no van a tener perdón y olvido. Gracias, Henry Cucalón, por tu comparecencia esta mañana aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Es momento de una breve pausa, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Cuando volvamos estaremos hablando del tema de la educación junto al doctor Roberto Pazley. Una pausa y regresamos enseguida.